Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nos acabamos de incorporar aquí al nuevo sistema que estuvimos probando ayer. Les doy las gracias a todos y a todas los que nos ayudaron para tener este mejor sistema de transmisión en vivo. Estamos transmitiendo por Instagram, estamos transmitiendo por Facebook. Vayan diciéndome si es que van viendo, digamos, la transmisión en cada una de las redes sociales que tenemos. Nos interesa muchísimo poder conversar con ustedes, con distintas personas, hablar de distintos temas. Y hoy día tenemos un invitado, tal como se los conté, muy interesante, con quien vamos a hacer algunos análisis en relación a cómo se está abordando la pandemia por parte del gobierno, pero también cómo se está llevando adelante distintas situaciones a partir de esta pandemia que ponen en jaque el modelo económico y las consecuencias de esto. Así que vamos a invitarlo ya para que se conecte con nosotros. Estoy hablando de Daniel Jaude, que ya está ahí en vivo. Me imagino que lo están viendo. Hola Daniel, qué gusto Hola, saludarte. hola a Alcalde todos y de a todas. Recoleta, compañero además del Partido Comunista. Daniel, bueno, estamos transmitiendo por Facebook, por Instagram, por YouTube y por Twitter. Así que estamos en 4 redes sociales de forma simultánea. Hemos estado haciendo este ejercicio de transmitir a través de este medio para poder estar informando, conversando sobre los distintos temas, considerando de que, bueno, hay muchas personas que están en confinamiento domiciliario, otras que no. Pero al mismo tiempo también los medios de comunicación, ya lo vimos el otro día, salió todo un ranking de la participación de los alcaldes también en los medios de comunicación, cómo están completamente priorizados los alcaldes oficialistas. Así que hay que buscar mecanismos para hacer contrahegemonía comunicacional y poder transmitir. Así Así que es. gracias, Daniel, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti, Carol, y un abrazo a todos y a todas quienes nos están viendo a través de toda esta red. Sí, súper. Bueno, además varios ya están comentando, ahí vamos a ir recogiendo algunas preguntas. Si quieren hacer preguntas dirigidas al alcalde, van a ser bienvenidas, las vamos a ir poniendo ahí en la pantalla. Bueno, Daniel, habíamos conversado sobre la posibilidad de ver dos temas que nos parecen importantes en esta transmisión. Una tiene que ver con, bueno, ¿cómo ves tú la forma en que el gobierno está asumiendo la conducción de este momento tan crítico, tan complejo y tan delicado también? O sea, acá hay situaciones que claramente nos ponen en ciertas contradicciones, algunos dicen falsas contradicciones porque no debieran ser una contradicción, pero que finalmente en la práctica lo vemos, ¿cierto? Que es lo de priorizar la salud versus priorizar la economía del país. Y eso en concreto hoy día está generando consecuencias, han ido quedando de manifiesto ciertas contradicciones que son importantísimas del modelo económico, que nosotros lo venimos diciendo hace mucho rato, que tiene que ver con la falta de disposición que existe por parte de los servicios de salud para la población, una salud que no está garantizada como derecho, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo está actuando el gobierno? En fin, y cómo esto pone en evidencia las consecuencias y por lo tanto las contradicciones de este modelo económico. A ver, yo creo que la derecha en general está haciendo muy buen negocio de la pandemia. Y hablo de la derecha en general, no solo de efectivamente el gobierno, porque creo que aquí están convergiendo actores de la derecha que hasta antes de el inicio de la pandemia en nuestro país, o la llegada de la pandemia en nuestro país, incluso estaban dispersos y peleados entre ellos. La derecha estaba llegando a una situación muy similar que aquella en el primer gobierno de Piñera, no la han superado, pero esto le está dando un nuevo respiro. Tenemos una derecha y un gobierno que se habían quedado sin proyecto, sin relato, sin respaldo, que habían perdido incluso el respaldo de su propio sector. Y hoy día la pandemia le ha permitido recuperar parte del protagonismo, no dejar todas las discusiones estructurales de lado, reinstalar su liderazgo y a sus liderazgos. Esto entre los dueños de los medios y todos los actores políticos. Por supuesto, el manejo ha sido referido a sus propios valores y principios. A mí no me extraña
que ellos tengan mucho más presente la preocupación por la economía que la preocupación por la salud de las personas. De hecho, la estrategia parte de premisas que nadie puede compartir. O sea, imagínense si los chinos hubieran pensado igual que el ministro de Salud, que los 1.500 millones de chinos se tenían que contaminar y que contagiar de la enfermedad y que no había cómo pararla, en una resignación absurda, brutal. Y yo creo que la cuenta que ellos están sacando es que si ellos alargan la presencia de la pandemia, tratan de normalizar en algunos aspectos el funcionamiento de la economía, podrían llegar al término del mandato, marzo del 2022, administrando esta crisis, ¿no?, de tal manera de impedir que se discuta cualquier tema estructural. No nos debe extrañar si es que intentan bajar el plebiscito de octubre, no nos debiera extrañar después de que corrieron las elecciones de los alcaldes regalándonos 6 meses más por secretaría, solo para evitar que sus alcaldes que estaban en el suelo tuvieran que hacer campaña simultánea por el rechazo y por su reelección, lo que lo habría llegado a perder quizás cuántas alcaldías. Por de pronto, además, han tomado la decisión de ir detrás de la pandemia, ¿no? Hoy día sale un análisis de espacio público que es bastante concluyente, que le da la razón a los alcaldes. Nosotros venimos pidiendo cuarentena general hace varias semanas, hace más de un mes. ¿Ah? Ahí la empezamos a pedir. Y resulta que en las últimas 2 semanas, en las comunas que tuvieron cuarentena, los casos crecieron 8%, y en las comunas que no que tuvieron cuarentena, crecieron un promedio de 80%. Así es. Entonces, esta estrategia de ir detrás de la enfermedad y no delante, es una estrategia muy bien diseñada, basada en puras mentiras y en puras convicciones personales de este ministro, que además cambia todos los días. No quiero recordar el video de Kramer, ¿no? Pero el video de Kramer es bastante elocuente, esto de ir dándose vueltas de carnero todos los días y tratando de explicar lo que no puede explicar el día anterior. Tratando de que el virus se transforme en buena persona. Además, no, este gobierno ha sido genial porque quieren que el virus se transforme en buena persona, que la banca se transforme en buena persona, que la AFP se transformen en buenas personas, y la verdad es que no están entendiendo nada. Además, las medidas que han tomado me han parecido no solo insuficientes, sino que además tan erradas. Mira, hoy día vimos cómo ya todas las grandes empresas se están sumando y están aprovechando de mantener intocada la riqueza acumulada en los últimos 30 años en nuestro país, porque la crisis la van a pagar los pobres. Esto de pasarle la garantía a los bancos. Mira, cualquier empresa pequeña y mediana quisiera que el gobierno le hubiera asegurado los costos operacionales por los próximos 4 años, haciendo que se la paguen los que están más cagados en esta crisis, que son la pequeña y mediana empresa, porque les van a permitir aumentar la tasa para cubrir los costos operacionales de la banca. Cuando la banca le da la posibilidad de cubrir los costos operacionales, lo que están diciendo es que ustedes no van a correr riesgo de perder nada de lo que han acumulado en ganancias y lo que han retirado en los últimos 30 años. ¿Quiénes van a pagarlo? La pequeña y mediana empresa, que para poder salvarse de esta crisis le va a tener que pagar intereses y cubrir los costos operacionales de la banca, cuando el Estado lo podría haber hecho directamente a través de Corfo, ¿no? O en una situación asumiendo la pérdida a través del Banco del Estado. Pero no, aquí han privilegiado entregarle el salvataje a sus socios, a sus amigos, a los que los financian, y en eso han sido tremendamente eficientes. Quiero además decir, el resto de los países del mundo, el esfuerzo fiscal está entre el 20 y el 40%. Aquí en Chile recién estamos en el 7% y todavía la plata no llega a ninguna parte, y además lo peor para nosotros, todas las medidas o gran parte de las medidas que han tomado, que han sido muy buenas para alivianar la carga de la gente, pero han ido todas en contra de las arcas municipales, y hasta el día de hoy no vemos ningún suplemento, y el 80% de las municipalidades de Chile no van a poder pagar sueldo en un mes y medio más, ni pagar sus grandes contratos. Y eso, Daniel, ¿cómo lo pretenden enfrentar, a propósito de que es uno de los temas que también nos planteamos conversar? Porque es complejo. O sea, acá se ha intentado y el gobierno ha puesto sobre la mesa las distintas medidas que, tal como bien lo dices tú, han apuntado principalmente a salvar las condiciones de los empresarios y, como consecuencia, la vida de las personas.
supuestamente, digamos, cosa que claramente no se ve reflejado cuando son los trabajadores los que tienen que pagar el principal costo de la crisis, no solo porque les suspendan sus contratos, no solo porque se usan sus cuentas individuales en relación al seguro de cesantía, y cuando les planteamos de que, y presentamos una indicación para que fuera el fondo solidario el que cubriera los costos, en el caso de que una empresa realmente pudiese demostrar, y acotado a las pequeñas y medianas, el gobierno dijo no. O son todas o no son ninguna. Todo esto en relación al acto de autoridad. Y por otro lado también descartando la posibilidad de que el inicio del costo de este salario garantizado, que por además no es un salario, son 50 lucas por familia, nadie vive con 50 lucas, la verdad es que nos dijeron que no, nos declararon inadmisibles todas nuestras propuestas, incluidas las de que se fortaleciera la vinculación con el sindicato y no que se hicieran acuerdos individuales entre los trabajadores y, en este caso, el empleador. Entonces, es evidente que todo apunta a que esto lo paguen los trabajadores, a que esto lo paguen los más pobres y no precisamente quienes tienen las mayores condiciones para eso. Yo ahí te quiero preguntar también, Daniel, ¿cómo lo ven los municipios? Ya yo he conversado con otros alcaldes también y tienen la misma preocupación que tú en torno a que efectivamente ya esta distribución que es estructural, ¿cierto?, del Fondo Nacional Municipal, que es una distribución completamente desigual en torno a una municipalidad y otra, tanto así que la BIN se puede dar el gusto de ir a donar recursos a otros municipios, cosa que Recoleta no podría hacer por ningún motivo porque la situación económica de nuestra municipalidad es muchísimo más precaria que la que tiene Las Condes, a pesar de la distribución de habitantes. Entonces, ¿cómo lo pretenden hacer? ¿Cuáles son, hasta ahora, el gobierno los ha citado, los ha recibido, ha recogido alguna propuesta, les ha planteado cómo resguardar laboralmente a los trabajadores públicos, en este caso de los municipios? A ver, mira, no hemos tenido respuesta alguna, se lo hemos manifestado de diversas maneras, con esto de tirar para adelante el pago de contribuciones, tirar para adelante los permisos de circulación, tirar para adelante el pago de la licencia de conducir y además detener el funcionamiento de los municipios, haciendo que bajen significativamente sus ingresos operacionales diarios, digamos, ha significado para los municipios entre un 35 y un 45% de merma en los ingresos proyectados que aprobamos en los presupuestos de diciembre. ¿Esto qué significa? Porque además los municipios tenemos dos oportunidades en el año en donde acumulamos ingresos. Son las patentes que se pagan en enero y las patentes que se pagan en julio. El resto del año nosotros como que andamos bicicleteando, recibiendo un poco de recursos de los ingresos operacionales y tenemos que ir repartiendo la plata que nos entra en todos los meses. La situación es bastante ruda. Hay municipios que el próximo mes ya no van a poder pagar sueldo. Hay municipios que el próximo mes van a dejar de pagar los grandes contratos. Me refiero a agua, electricidad, mantención de alumbrado público y recolección y disposición final de residuos sólidos. Y aquí estamos hablando que a todos estos oligopolios que tienen repartidos las municipalidades, porque son 4 o 5 empresas en todo Chile, o 10 empresas en todo Chile, que sirven a todos los municipios. Y todas estas empresas les van a dejar de pagar no uno de sus clientes, sino que todos sus clientes de manera casi simultánea. Por lo tanto, el gobierno lo que está arriesgando es que aparezca sanitaria en el país, ¿no? Porque si nos dejan de retirar la basura, si nos cortan el agua, si nos cortan, esto va a ser mucho peor. Y hasta el día de hoy no tenemos una reacción del gobierno, no ha suplementar los gastos en los que hemos incurrido, además por la pandemia. Hemos tenido que incurrir en gastos que no teníamos presupuestados, única y exclusivamente porque estamos asumiendo el tema de las mascarillas, el tema de ir al apoyo de la gente y tratando de combatir el secretismo estúpido con el que ha actuado este gobierno, que ha considerado a los alcaldes enemigos internos. Imagínate que en 30 años nunca los municipios han tenido una denuncia de mal uso de los datos de nuestros pacientes en los consultorios públicos. Y que hoy día digan que es por cuidar el secreto, el derecho a reserva de los pacientes, es sencillamente porque quieren administrar la crisis y porque además
están dejando morir a los Tapándole viejos. los ojos a los alcaldes también. Tapándole los ojos, pero además tomando la decisión de dejar que los viejos que tienen, los adultos mayores que tienen enfermedades de base, se mueran. O sea, aquí tenemos un Eso es ministro de lo más salud grave. absolutamente esquizofrénico. Cuando él llega y propone abiertamente la cloroquina como tratamiento, ¿no? Y a los 3 días aparece que en donde se está ocupando, 11 personas mueren de 26 por ocupar cloroquina, es de una irresponsabilidad absoluta, ¿no? ¿Y por qué? Y yo, mira, he sido bastante sensato. Nosotros propusimos traer el interferón. Hoy día no hay ningún tratamiento certificado para esta enfermedad porque la enfermedad es nueva. Lo que dice la ciencia médica, lo que dice la ética médica en los tratados originales, en los tratados de Avicena, en el tratado que existe a nivel internacional, que Chile lamentablemente no lo tiene firmado, y que además es de toda lógica, que cuando una enfermedad no tiene tratamiento conocido, tiene que ocupar los tratamientos existentes para enfermedades parecidas, tratando de atacar los síntomas y no las causas. Y como los síntomas se repiten, por ejemplo, en todas las enfermedades virales hay una parte del virus ataca el sistema inmunológico, ¿ya? Y los que ya tienen un sistema inmunológico deprimido, la inmunidad, el sistema de inmunidad nativa de uno, ¿no? Lo que hace el interferón es fortalecer el sistema inmune. Aquí a los que tienen el sistema inmune ya deprimido por enfermedades de base, se les dice, les damos tratamiento compasivo y los dejamos morir porque no están tratando de salvar a nuestros adultos mayores por un sesgo ideológico brutal. De hecho, el Ministerio ha sacado una indicación hoy día de las recomendaciones de tratamiento y el único remedio, el único medicamento que dejó afuera de todos los que la OMS está proponiendo y está recomendando para las distintas variantes que tiene la enfermedad, ¿no? El interferón. ¿No? Y no estamos hablando solo del interferón cubano, ¿no? Porque la Universidad de Concepción aquí está desarrollando una investigación con interferón, no le han dado pelota. Y efectivamente, ¿por qué? Porque esto significa salvar vidas y es algo que no les interesa. Exacto. Eso es lo grave, Daniel, porque da cuenta de que finalmente yo tuve la oportunidad de participar en un foro hace algunos días con el alcalde, o sea, con el presidente de Argentina, Fernández, Alberto Fernández, y él decía que, claro, los gobiernos han tenido que haberse enfrentado a esta disposición, o sea, esta pandemia que en alguna medida para estos tiempos es una situación nueva, el cómo enfrentar, más allá de que el mundo ha enfrentado pandemias en otros momentos, pero el cómo enfrentarla en este contexto. Y él decía, bueno, por un lado estaban los economistas diciéndonos que había que tomar medidas en función parceladas, como decías tú, yendo detrás de la enfermedad para poder evitar con eso que se generen consecuencias en la economía. Pero por otro lado estaban los epidemiólogos diciendo aquí la única posibilidad de resolver esto es generando confinamientos domiciliarios y buscando e invirtiendo además en desarrollar investigación para poder establecer desde los propios países las distintas alternativas que puedan estar a la mano y no quedarnos esperando a que vengan otros países que lo desarrollen. Nosotros tenemos grandes capacidades de científicos que se han formado en nuestro país. La fuga de cerebro es un problema permanente, se van a otros lugares porque acá no tienen espacio de desarrollo, pero el mismo presidente de Argentina, Alberto Fernández, y tuve que tomar una decisión entre lo que me decían los epidemiólogos y lo que me decían los economistas. Y en eso, por supuesto que la decisión finalmente fue poner la vida por sobre la economía, porque la vida de las personas no se recupera y la economía sí se recupera. Y aquí claramente vemos que la línea de este país ha sido completamente a la inversa, digamos. Ay, pero veámoslo de manera un poco más general. Los presidentes empresarios de América Latina, todos al unísono, han tratado de bajar desde un comienzo el impacto potencial de esta crisis, han tratado de quitarle el bulto, han salido a decir con la arrogancia típica de los presidentes empresarios y de sus ministros empresarios, a decir que estamos muy preparados. Yo me acuerdo las frases de Piñera en enero y en febrero, de que Chile estaba preparado, de que nos habíamos anticipado, además mintiéndole con un descaro a la gente de que habían comprado todos los ventiladores en enero. En enero, cuando que es falso, ¿no? Y tú ves que esto se repite con todos los que tienen el mismo perfil, Bolsonaro, Trump,
Piñera, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el de Perú, ¿no? Y todos tienen una matriz absolutamente empresarial, ¿no? Y yo creo que, espero que esto sea un aprendizaje para nuestro pueblo, porque efectivamente gobernar un país no tiene nada que ver con administrar una empresa. Exacto. ¿No? Aquí ellos tienen claro que la única rentabilidad que les interesa es la económica. De hecho, mira, lo que hubiera sido esperable es que después de 30 años de estar acumulando riqueza, toda esa riqueza acumulada, que está en muy pocas manos, fuera la que viera una merma para poder salir de esta crisis. Pero ellos tienen el manejo comunicacional de los medios. Entonces, hoy día aparecen todos estos empresarios buenitos donando plata y tratando de hacer caridad, ¿no? Pero nadie quiere que efectivamente les pongamos un impuesto, aunque sea temporal, a la riqueza, de tal manera de acumular fondos significativos para poder preocuparnos de la economía después de dedicarnos a salvar vidas, ¿no? Pero hoy día las vidas no son una prioridad. Esa es una propuesta que ha estado dando vuelta a partir de un grupo también de economistas del Partido Comunista que elaboraron una propuesta respecto, por ejemplo, de generar un impuesto del 2%. O sea, tan solo el 2% de la totalidad del capital que acumulan, ¿cierto?, las grandes fortunas de nuestro país, de su patrimonio. O sea, con tan solo un impuesto del 2% a su patrimonio, podríamos establecer una cantidad de recursos importantísimos para poder financiar una buena parte de esta crisis, sobre todo en la línea de que, claro, porque hoy día, sin duda, el Estado, y ahí te pregunto también tu opinión sobre el endeudamiento. O sea, hoy día todos sabemos que hay toda una campaña en el mundo también, en América Latina especialmente, para que el endeudamiento, y en este caso la deuda externa que tienen los países, pueda ser condonada, digamos, a propósito de que claro, los países más pobres que están en América Latina, que son los que tienen mayor dificultades de enfrentar esta crisis, o al menos en este continente, también en África hay situaciones complejas, pero hablemos del continente, se habla por un lado de esa línea, pero por otro lado también se impulsa a que los estados no escatimen en la posibilidad de avanzar en procesos de endeudamientos mayores para poder entregar las coberturas necesarias a quienes más lo necesitan. Pero por ahí también hay otra línea y que yo creo que es complementaria y que tiene que ver con el rol en este proceso, si bien no debe tener el control absoluto desde el punto de vista de su posición estratégica el Estado, los privados no pueden quedar al margen de generar un aporte después de tantos años de lucros y de ganancias. Ahí nosotros presentamos una propuesta que obviamente es coyuntural, que está acotada a la pandemia, que tiene que ver con, por ejemplo, a propósito de esta idea que surgió de que se generan retiros de las cuentas individuales de las AFP, con la que no estamos de acuerdo. Creemos que retirar en las cuentas individuales de los afiliados es dañar, es pan para hoy y hambre para mañana, pero si se utilizaran las utilidades y las comisiones que pagan los afiliados para constituir un fondo de contingencia, las AFP podrían estar también entregando una cantidad importante de recursos. ¿Cómo lo ves? Sobre todo considerando que este año nos van a hacer perder tanta plata a los ahorrantes que no deberán tener ni siquiera la intención más mínima de sacar utilidad en un año en donde lo único que van a provocar es pérdida, ¿no? Pero mira, más allá de eso, nosotros hicimos un ejercicio también con economistas del PC del reconocimiento constitucional al trabajo doméstico, la renta básica universal y una renta de participación. Si eso aseguráramos a través de una ley completamente distinta, con un esfuerzo cercano al 7% del PIB, nosotros podríamos tener una renta básica universal diferenciada para los distintos tramos que nos podrían permitir pasar esta crisis, pero además suprimiendo una serie de gastos, porque al tener una renta básica universal tú puedes suprimir una serie de beneficios que hoy día se dan con un gasto tremendo en burocracia, ¿no? Al tener una renta básica universal, al crear una cuenta RUT para todos los ciudadanos de Chile y poder depositarles directamente, ahorras una cantidad de recursos, pero además puedes permitir que la gente tenga una vida modestamente acomodada, ¿no? Sin necesidad, o más bien independiente de su situación laboral, porque estamos viviendo un mundo bien complejo. El mundo que viene no va a tener necesariamente una clase trabajadora explotada.
es muy probable que tenga una clase trabajadora, una parte de la clase trabajadora, bastante irrelevante porque ya el sistema económico no los va a necesitar. ¿Qué vamos a hacer? Exacto. ¿Qué vamos a hacer? O sea, este es el minuto en donde vamos a tener que empezar a superar el modelo con propuestas completamente novedosas que no se han discutido jamás, pero aquí nadie puede quedarse sin comida, sin educación, sin salud, sin cultura, sin deporte, sin vivienda, porque no tenga acceso al trabajo. O sea, hoy día vamos a tener que avanzar en redefinir, y esto está para la discusión constitucional que vamos a iniciar pronto, un nuevo pacto social que sea capaz de poner la riqueza generada en este país, ¿no?, a disposición y al servicio de nuestro pueblo. Hoy día yo creo que los empresarios primera vez se están empezando a dar cuenta que sin trabajadores no hay riqueza. Exacto. ¿no? Y que la riqueza no la genera valorando el trabajo, o sea, dándole por fin valor al trabajo. Daniel, mira, acá alguien pregunta, yo creo que no les quedó claro sobre nuestra posición, o al menos la mía, en torno a, no sé si lo alcanzas a leer, que dice que al no estar de acuerdo con los retiros de la AFP no estamos con el pueblo, me dice Fait Alfonso. Decirle que a Fait Alfonso que nosotros sí estamos de acuerdo con que se hagan retiros, pero no de las cuentas individuales de los trabajadores, sino que de las utilidades de las AFP, de sus ganancias. Es bien distinto a que los trabajadores se les agoten los pocos recursos que además, como decía el alcalde recién, ya a propósito de las inversiones en la bolsa han tenido pérdidas significativas, a que los retiros se hagan de las ganancias de las AFP, que han sido millonarias, multimillonarias durante muchos años y que hasta ahora lo único que han hecho es cargarle los costos de esas ganancias a los trabajadores y trabajadoras. No sé si ahí yo quisiera decir algo, porque creo que aquí la discusión tiene que ser más amplia para poder entender el ejemplo del caso a caso. Tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos que la crisis la paguen los trabajadores o que la crisis se pague con costo a la riqueza que hemos creado todos los trabajadores y trabajadoras de Chile en los últimos 30 años? Porque si le van a pagar los trabajadores, claro, uno podría entender que fueran a sacar su ahorro, ¿no? Pero si queremos que efectivamente la pague el gran capital acumulado en base al trabajo de los trabajadores, lo que tenemos que hacer es que se pague con el capital generado y con la riqueza generada y no con los ahorros de los trabajadores, porque eso sería traicionar al mundo del trabajo. Exactamente. ¿no? O sea, yo espero que esos fondos finalmente vayan a un pilar solidario y a un sistema de reparto. Aquí a lo que hay que hacer, lo que hay que sacar son las utilidades que vienen acumulándose hoy día. Cuando yo leí que la AFP están preparando un retiro de 46.000 millones de utilidades del año anterior para los próximos meses. Exacto. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. No, basta. Si aquí no puede... Exacto. Que lo pueda... ¿Por qué vamos a sacar los fondos de los trabajadores? Yo creo que aquí ha habido una discusión que ha sido mañosa. El Noma AFP empezó a tirar este tema de poder retirar los fondos solo para instalar la discusión acerca de quién eran los fondos. Exacto. ¿no? De quién eran los fondos. Con este mito de que los fondos eran de los trabajadores y que al final te diste cuenta que no son de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que esos fondos también es muy complejo tocarlos porque vamos a condenar sin dar la discusión de fondos. Aquí hay que ir a atacar la riqueza acumulada con un impuesto al patrimonio, con un impuesto a la riqueza. Este impuesto a las grandes propiedades que puso Piñera es una vergüenza y es un fraude. La mayor cantidad de plata que tiene Piñera, ¿ustedes creen que la tiene en casa? No, la tiene en acciones, la tiene en empresas, la tiene en valores que están dispersos, no en casa. Entonces, incluso en paraísos fiscales. Y además en paraísos fiscales. Él grabó solo a la clase media que ha logrado tener a lo largo de muchos años de vida un par de casas que superan el monto establecido. Pero es un engaño y es parte de la letra chica que hemos visto durante todo este tiempo. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta hay muchas personas, hay 958 personas viendo esta transmisión, así que les agradecemos a todos y a todas quienes están ahí sumando, comentando, te mandan muchos saludos, grande Daniel, presidente, dicen por ahí también. Y bueno, Patricio Domínguez dice, ¿qué pasa con la gran cantidad de trabajadores independientes y sin contrato? ¿Cómo ves tú esto, Daniel? Porque nosotros intentamos, dentro de las facultades limitadas que además tiene el Parlamento, considerando que tenemos un país absolutamente presidencialista, incorporar dentro de las soluciones a los trabajadores independientes y sin contrato.
De hecho, hicimos también un trabajo con las pequeñas y medianas empresas a través de la convergencia de pymes y cooperativas para contribuir a aquellos trabajadores independientes que son finalmente las MIPYMES, ¿no? Que tienen sus propios emprendimientos, sus trabajos, sus pequeños negocios, etcétera. Pero tal como tú bien lo decías hace un rato atrás, el gobierno puso su foco principalmente en las grandes y no en las pequeñas. Entonces, ¿cómo ves tú? Yo creo que ahí, por lo menos, la línea debiera ser en la línea, o sea, en la búsqueda de establecer un salario mínimo garantizado para todos los trabajadores y trabajadoras, en la búsqueda, evidentemente, de priorizar la salud de las personas, tomando la única alternativa que hoy día tenemos y que está comprobada, que es el confinamiento domiciliario y, como bien lo han exigido los alcaldes, la cuarentena total. A ver, yo quisiera ir un poco más allá y retomar un poco el tema que estamos viendo atrás. Yo puedo entender, sobre todo nosotros que somos comunistas, que tengamos en nuestra matriz de pensamiento esta forma esencial de acercamiento a la discusión a partir del mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Pero conceptualmente en el imaginario colectivo, cuando uno habla de las trabajadoras y los trabajadores, queda mucha gente afuera. Claro. Yo creo que esa definición hoy día es insuficiente para poder abordar el problema que tenemos, porque lamentablemente en nuestro país ningún economista de derecha te podría explicar por qué el trabajo doméstico fuera de tu casa vale 400 lucas y dentro de tu casa vale 0. Entonces, nosotros queremos ir a una discusión que sea mucho más profunda, mucho más global, y por eso estamos hablando no de asegurar un salario mínimo garantizado para los y las trabajadoras de nuestro país, sino que hablamos, y hoy día está en la carta que firmamos casi 60 alcaldes y que ya va en más de 90 alcaldes que se sumaron, ¿no? En donde le planteamos al presidente la necesidad de una renta básica universal, y una renta básica universal para todos los ciudadanos de este país y a partir de los 16 años diferenciada, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú realmente llegas a todos y todas. ¿Ah? Este tema de los trabajadores, mira, en nuestro país el trabajo doméstico no está reconocido ni constitucionalmente ni en ninguna parte se le valora, por lo tanto creo que hay que avanzar, ¿ah?, en empezar a pensar ya una forma de convertir en ilegal la pobreza, ¿ya?, que esta es una campaña que empezó hace mucho tiempo, que en nuestro país es muy poco conocida, y cómo se hace a través de una renta básica universal de ciudadanía, que yo te aseguro que con un pequeño esfuerzo, con una disminución de la burocracia del Estado y además con una concentración de todos los beneficios que se dan, no es un esfuerzo muy significativo y Chile lo podría hacer de más, cobrando algunas cosas que hay que cambiar. Primero, un impuesto real a las actividades productivas que tienen que ver con nuestros recursos naturales, lo que se ha llamado un royalty, porque nosotros no cobramos un royalty, es una vergüenza, y además Lago le regaló la invariabilidad tributaria hasta el 2023. Es una cosa que no tiene nombre. Ninguna razón, bueno, no tiene, claro. Lo hicieron. Entonces, tenemos que partir por ahí y además por grabar grabar de manera importante. Estamos hablando de impuestos mayores al 60% a las grandes riquezas de este país. Y eso se hace, como Carol, tú lo planteaste hace un rato. Hay una propuesta que nosotros hemos ido trabajando también con algunos economistas del PC que tiene que ver con el impuesto escalonado al patrimonio. De los 3 millones de dólares para abajo, 0%, sobre los 3 millones de dólares, 1%, sobre los 10 millones de dólares, el 2%, ¿no? Y también poner un incremento al impuesto a la herencia, de tal manera de que en tramos similares también vaya creciendo el impuesto a la herencia, porque es absolutamente inaceptable que alguien reciba una herencia de 19.000 millones de pesos. Exacto. ¿No? O sea, ahí tú decís, no, mira, en herencias de más no les alcanza la vida para gastarse lo que entonces, tienen cuando hay otros. De más de 10 millones de dólares deberíamos cobrar el 50% del impuesto. Por lo menos, claro. O sea, yo creo que ahí hay un tema que discutir para poder empezar a pensar un país distinto, un país verdaderamente racional, solidario, justo y en donde podamos avanzar. A mí me gusta mucho este concepto de los chinos hacia una sociedad modestamente acomodada. Claro. Nadie quiere tener más de lo que necesita para vivir tranquilamente. Solo unos pocos quieren tener
esa cantidad de plata que no pueden gastar ni en 10 vidas, ni en 10 generaciones, y que está basada sencillamente en la pobreza interior, ¿no? En esto de pensar que solo son valor, que solo ellos tienen valor como personas cuando se dotan de riqueza. Es una enfermedad muy triste, pero afortunadamente solo está anidada en menos del 2% de la población. Bueno, y yendo a ese punto, Daniel, con lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses, desde que inició el estallido social, con el 18 de octubre y la movilización más fuerte que hemos tenido, incluido hoy día también la situación de la pandemia, queda en evidencia aún más lo grotesca que es la desigualdad en nuestro país. Y esa desigualdad que es finalmente sostenida por un modelo que a toda costa, quienes sostienen este modelo van a tratar de resguardar. Y ahí yo tengo una tremenda preocupación que es por lo que viene. Porque claro, hoy vamos a pasar la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria, su expresión más cruda, ¿no? Pero después de esto, probablemente todos los que hoy día están hablando de la necesidad de darle un mayor rol al Estado, que hacen uso, además de las condiciones que tienen los gobiernos para poder empoderar aún más el rol del Estado. Ya hemos visto al presidente incluso hasta con bandas militares para poder hacer conducción de este proceso. La verdad de las cosas es que cuando venga después el momento de replantearnos cuál es el modelo de salud que queremos, de replantearnos cuál es el modelo económico que necesitan los países para poder enfrentar de mejor manera esta situación, el debate va a ser mucho más profundo y va a ir en la línea de lo que un poco tú estabas diciendo también. Hay una pregunta que dice, saludos compañero Daniel. Déjame hacer una observación respecto a esto, porque yo he venido desarrollando conceptualmente, tratando de esclarecer la discusión. En el diccionario, cuando uno busca una palabra que está asociada solo a un país en este mundo, que es el apartheid, que está asociado principalmente al apartheid sudafricano, el apartheid se define como un sistema en donde en el mismo estado, en la misma nación, hay dos sistemas distintos. En África era un sistema para los blancos y un sistema para los negros, ¿no? En Palestina hay un apartheid, ¿no? Un sistema para los israelíes y un sistema para los palestinos. Yo creo que el neoliberalismo, la manera más clara de definirlo es que es un apartheid no declarado, porque es un sistema en donde dentro de la misma nación hay dos sistemas distintos, uno para los que tienen plata y uno para los que no tienen plata. Y lo que necesitamos construir es un país en donde haya un solo sistema para todos, en todas aquellas labores, en todas aquellas actividades, en todos aquellos ámbitos del desarrollo de la sociedad en donde nos encontramos los ciudadanos. La educación, la salud, el derecho a la cultura, el deporte, al esparcimiento, la vivienda, y esto es lo que tenemos que empezar a instalar. Queremos ser un país en donde todos tengamos un mínimo asegurado, independiente de nuestro origen, de nuestro color de piel, de nuestra religión, de nuestro partido político, de nuestra condición socioeconómica, de nuestra cuna. Y yo creo que esto es un tema sobre el cual hay que empezar a consolidar. Bueno, y evidentemente el proceso constituyente va a ser también una tremenda oportunidad para eso, Daniel, y hay que estar en esa discusión. Mira, Jorge Jonathan Araya dice, salud compañero Daniel Jaue, pregunta, ¿qué opinas sobre la situación de los expresos políticos? Nosotros Increíble. como AFEDEP, Calama, estamos en contra sobre la libertad para los agentes del Estado. Bueno, yo estoy absolutamente en la misma línea, ¿no? Yo creo que, mira, yo quiero saludar el hecho de que este gobierno no haya querido meter a los violadores de derechos humanos en este indulto conmemorativo. Esto de no haber cedido al pinochetismo duro representado por la UDI y por los republicanos, creo que ha sido un gesto, ¿no? Y yo lamento que hoy día quieran presionar una salida distinta con esto de los indultos. Aquí el presidente está ante el desafío de mostrarse de cuerpo entero. Él, en su primer mandato, definió a los cómplices civiles de la dictadura como los cómplices pasivos. Y él va a tener que definir hoy día si él mismo se convierte en cómplice pasivo a través de la decisión que va a tomar. Los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables, no son rebajables en sus penas, y por una razón fundamental, además en nuestro país. Todos estos criminales de lesa humanidad que están hoy día prisioneros, ¿no? Estuvieron 40 años gozando de una libertad y de una impunidad protegidos por el Estado de Chile,
que fue lo que se demoraron la mayoría de los juicios, 30, 40 años, en donde pudieron disfrutar de sus familias, de la libertad, de los estupendos salarios de las Fuerzas Armadas, de pensiones que nadie en Chile tiene, y por lo tanto, además, venir a plantear hoy día, cuando ellos no están en las mismas condiciones de hacinamiento, que por razones humanitarias los quieren liberar, yo sencillamente creo que esto es una presión que yo espero que no curse, y que yo espero que el presidente se mantenga en sus propias declaraciones. Si él se quiere convertir en cómplice pasivo de la dictadura, bueno, efectivamente es una decisión que él va a tomar de manera personal. Hoy día está muy presionada porque acuérdate que hasta los republicanos y la UDI estuvieron a punto de pasarse una vez más a la oposición como en su primer gobierno, cuando llevó a la derecha Piñera a la peor derrota en su historia. Y yo la verdad que confío mucho en Piñera. Yo siempre sé que Piñera puede superarse a sí mismo y yo estoy convencido de que Piñera va a llevar en este segundo gobierno a la derecha a una derrota aún mucho mayor y a una desunión aún mucho mayor. Esperamos que así sea. No queremos seguir con un gobierno de derecha. Ya hemos visto el rechazo que tiene la derecha y particularmente este gobierno por parte de la ciudadanía, pero llama la atención como también hay un esfuerzo importante por parte de algunas encuestadoras, ¿cierto? Particularmente CADEM y otras, de instalar a Joaquín Lavín como un político no político, que fue, además, acuérdate tú, Daniel, cuando él por primera vez candidato presidencial, él hacía referencia a que él no era político, y que ha sido su estrategia hasta ahora, lo que lamentablemente ha significado también una confusión para la gente. O sea, la gente es tan responsable de lo que ha ocurrido con este gobierno porque es parte de una coalición que gobierna. Y eso, y además, todo lo que representa, quiero decirlo pero además, como un elemento. Compañera Carol, yo sé que nosotros tenemos una diferencia bastante importante en edad, son casi 20 años. Yo le quiero aportar 2 recordatorios a la gente de su generación que lo retratan de cuerpo entero. Cuando en este país se inventaban enfrentamientos para matar a la gente que pensaba distinto, Lavín era editor del Mercurio. Exacto. Y él era el que escribía todo lo que había que encubrir para hacer ver a los criminales como santas palomas y a las víctimas como criminales. Y negando además la existencia de los desaparecidos. Además, más allá que hoy día se desdiga y todo, pero eso es su historia. Y lo segundo, para los que quieran conocer al verdadero Lavín, que además tiene campaña a Luxich, porque él es el candidato de Luxich, que le está poniendo toda su empresa familiar, que se llama Canal 13, dirigida por su hijo, ¿no? Para instalarlo en el imaginario colectivo, junto con todos los alcaldes de derecha que también están siendo promovidos porque son los candidatos del poder, son los candidatos de los ricos, son los candidatos del Luxich, que más claro, ¿no? Y yo quiero que los que puedan busquen el libro La Revolución Silenciosa, que fue un libro que escribió Lavín en la década del 80, que se publicó a través de platas de Codelco, que se regaló Urbi et Orbi en todo Chile. Yo creo que nadie lo leyó, es difícil encontrarlo, yo estaba buscando para tratar de recuperarlo. Hay una parte en donde él escribe que los niños de los sectores populares, donde son más pobres, ¿no? Son verdaderamente privilegiados porque la dificultad de sus vidas les va a enseñar a rebuscarse mejor el futuro. Bueno, una concepción muy Opus Dei, además. Pero claro, es una concepción absolutamente Opus Dei, y la verdad es que hoy día, claro, hay una diferencia fundamental, pero yo aquí quiero también entender el lugar en donde estamos. Porque Lavín es el candidato de los medios, pero en las redes sociales la realidad es completamente distinta. Porque las redes sociales no tienen dueño y aquí cada uno es dueño de sus cuentas. Y yo creo que en las elecciones que vengan en el futuro, nosotros vamos a enfrentar una posibilidad real de destruir a la derecha, porque yo creo que los medios donde ellos tienen la total hegemonía son los candidatos del poder económico en Chile, tienen cada día menos credibilidad. Hoy día, hasta las redes sociales, que están llenos de bots, tienen más credibilidad que los canales de televisión. Sí, de hecho, hay muchos bots y yo siempre los saludo, dentro de los que se suman a nuestras transmisiones, pues están muy interesados de lo que estamos hablando. Pero no, hay que bloquearlo nomás. Claro, hay 1.100 personas conectadas, wow. Y entre ellos, sí, un buen número, gracias a todos los que se sumaron a esta conversación. De hecho, nos hemos pasado harto en el tiempo que teníamos presupuestado, pero ha estado muy interesante la conversación. Daniel,
Bueno, darte las gracias. Aquí hay varias personas que nos siguen diciendo, Daniel, presidente, gracias Daniel, gracias por el aporte. Recoleta ha hecho una tremenda contribución. En fin, hay muchas consideraciones del trabajo que se ha hecho en Recoleta. Sin duda también esto, ha sido importante también el cómo se ha enfrentado la pandemia. O sea, el municipio, antes incluso de que se establecieran cuarentenas, las definiciones de cuarentena, se estableció un estado de emergencia comunal, lo que ha significado generar acciones concretas, sanitización de los paraderos. Los vecinos y vecinas, sin lugar a dudas, están muy contentos y contentas por eso, y ojalá fueran también estas acciones imitadas por otros alcaldes a nivel nacional, y ojalá el Ministerio de Salud los incorpore muchísimo más en las acciones que se están llevando adelante. O sea, los alcaldes son la primera línea, los municipios son la primera línea junto a los funcionarios de salud, y no puede ser que hoy día estén desfinanciados, no puede ser que sus trabajadores y trabajadoras municipales, me refiero a los funcionarios públicos, no tengan la certeza y la tranquilidad que van a tener un salario mañana, pero además de que los trabajadores, de que también las personas, los vecinos de las comunas tengan la seguridad de que sus municipios van a poder seguir cumpliendo. También en esto, yo creo, Daniel, que no es casualidad. No. Tú lo decías muy bien, viene una elección municipal donde perjudicar a los municipios progresistas, a los municipios que se están desarrollando hoy día con alternativas, como con una contracara a lo que ha hecho el gobierno, también debe ser un objetivo dentro de los objetivos de este gobierno. Sí, yo por lo menos creo que ellos no han actuado por buenas intenciones. De hecho, que el ministro Larraín salga a quitarle el piso a lo que estábamos conversando recién respecto de los indultos a los violadores de derechos humanos, es también muy oportunista, porque el principal, o sea, uno de los elementos que traía el proyecto inicialmente era entregarles también indulto y libertad a los violadores de derechos humanos. Hoy día ellos saben que eso es algo que no va a pasar, que no tienen votos para eso, pero bueno, aún así su sector insistió yendo al Tribunal Constitucional, que afortunadamente en algunos momentos da ciertas luces de estar en lo correcto, muy pocas veces, pero ocurre. Y ahora, bueno, el gobierno igual se comprometió a presentar este proyecto de ley humanitaria que finalmente le ingresaron, pero mal llamada humanitaria, que la ingresaron, pero que le tuvieron que quitar la urgencia porque saben que en el Parlamento, afortunadamente, no tienen para avanzar en esa línea. Así que, Daniel, te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. No sé si te gustaría decir algunas palabras al cierre para finalizar y despedirnos de todos los que nos están viendo. Mira, solo decir que si el gobierno piensa que están dadas las condiciones en los próximos días para que los hijos y las hijas de Chile vuelvan a clase, me imagino que estarán dadas las condiciones para volver a la Plaza de la Dignidad. Tendremos que ir todos con mascarilla, tendremos que cuidarnos, pero efectivamente... Como estábamos yendo con mascarilla. Si ellos piensan que efectivamente el comercio se puede empezar a normalizar, tendremos que nosotros también empezar a normalizarnos desde nuestro lado para exigir que la pandemia se trate de detener y no se trate de administrar en beneficio de un sector político de este país, como lo está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera y el ministro Manelich, que nos quieren convencer que primero nos tenemos que enfermar todos, que hay que dejar morir a los que tienen enfermedades de base con más de 60 años y que están negados absolutamente a traer los medicamentos de afuera que podrían efectivamente ayudar a que los infectados, a los que enfermos de peor pronóstico, a los de mayor riesgo, tuvieran una posibilidad de salir adelante, ¿no? Yo quiero darle las gracias, quiero darte las gracias a ti, Carol, y a todos y a todas quienes nos han mirado y a quienes han mandado sus saludos, y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Bueno, ahí está, Jaude presidente, lo dice Carlos Zamora, no lo digo yo. Un abrazo, Carlos. Sí, gracias, Daniel. Bueno, toda la razón, hay mucho por hacer, el gobierno no está a la altura, pero bueno, fuerza a los municipios que son nuestra primera línea, que son la esperanza, la organización de los alcaldes progresistas que han estado planteando la necesidad de anteponer la vida por sobre cualquier otra cosa. La economía se recupera, la vida no. Así que eso. Un abrazo, compañeros, gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Simultáneamente conectados, saludarlos a todos y gracias por haber estado con nosotros. Chao. Chao, chao.